primera persona hablar un poquitico en cuanto a tips o manejo, super, como lo quieran llamar ustedes, o estrategias para tener, obviamente, ya para la próxima semana que ustedes están trabajando en su prueba ICFES, en su prueba saber. Digamos que voy a hacer una pequeña reflexión. Luego quiero que cada uno de ustedes pues me diga muy brevemente, o sea, de una manera muy puntual, pues lo que de pronto expectativas que iniciaron en un momento y cómo se encuentran ahora, es algo muy breve. Y luego pues vamos con una recopilación de cosas o de clases que me parecen fundamentales hacer un repaso, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan de las primeras clases que tuvimos, estuvo los niveles de comprensión lectora, que de pronto ayudan de una u otra forma a identificar esos diferentes tipos de preguntas, y dependiendo de la pregunta podemos identificar obviamente el nivel de comprensión lectora al cual va dirigida la pregunta. Entonces es como hacer una recopilación de esa actividad que me parece muy importante que ustedes se vayan, porque ahí vienen no sé si se acuerdan, ahorita la vamos a mirar, ahí vienen una serie dentro de cada una de las explicaciones de cada nivel de comprensión vienen descritas y vienen vienen una serie de preguntas en donde pues obviamente podemos identificar cada una de estas. Luego miraremos brevemente también los tipos de texto, así como de brochazo. Ese sí es súper rápido porque ese es algo que pues lo hemos trabajado, pero digamos mirarlo así por encimita es importante. Luego vamos con, bueno, tenía esas dos, digamos que esos dos me parecen útiles, y tenía, y la de los tipos de párrafo, porque acuérdense que habían dos tipos de párrafo, uno que es el párrafo inductivo y otro que es el párrafo deductivo, que obviamente esos, digamos, el análisis de esos dos nos ayudan muchísimo a identificar la parte central o la parte más importante de los textos, porque a través de eso pues podemos decir, bueno, el texto es un texto inductivo, entonces obviamente lo identificamos y ya sabemos que su parte más importante, o que la parte donde lleva la temática, o donde está la parte más importante de todo, es al inicio. Entonces es una forma también de recordar un poco eso. Y luego vamos con unas preguntitas ya en cuanto a pruebas a ver, y un análisis de texto pequeño. Espero que alcancemos con todo. Realmente los de nombrar van a ser pues como brochazo. Entonces pues la idea es que los miremos, y de pronto si alguno quiere obviamente decir algo con relación a este tipo de textos, pues lo puede decir, o a este tipo de actividades, los niveles de comprensión lectora, los tipos de texto, o los tipos, pues obviamente ustedes saben que siempre lo he dicho, la clase conmigo es una construcción colectiva, entonces pues la idea es que también haya una buena participación. Y como les digo, ya por último, entonces cogemos dos lecturas. Esas dos, hay una que es un poco, la primera lectura, pues es una lectura de un texto. Vienen como varias preguntas, pero la idea es mirar máximo unas 2, 3 preguntas. Y ya luego pasamos a un análisis de imagen, que creo que no la hemos visto. Y listo, ese análisis de imagen tiene más o menos 5 preguntas. Entonces digamos que la clase va a estar dividida, sí, va a ser un poquito diferente, va a ser un poco atípica, pero pues la idea es también pues mirar todas esas cosas que me parecen importantes recordarlas, y obviamente hacer un feedback de todo esto. Bueno, chicos, entonces de mi parte pues yo qué consejos les doy. Eso también lo estuve trabajando yo con los estudiantes que estuvieron el día entre semana conmigo, y fueron bastante interesantes, pero pues bueno, voy a comenzar yo. La idea es que, como yo les he dicho, tengan en cuenta todos esos
que yo leí en algún momento, y lógicamente todos esos tips que también les han dado los otros profesores. El trabajo de manejo de tiempo, chicos, es fundamental, creo que es lo más importante. El trabajo de manejo del tiempo ya es no quedarse en una pregunta que ustedes no entienden o que no pueden darle solución o que realmente no encuentran la respuesta o que para ustedes no es clara la respuesta. Entonces, digamos que algo fundamental es, o sea, no quedarse ahí porque es tiempo valiosísimo, que de una u otra forma en algún otro momento pues usted se devolverá, de pronto retoma las ideas y sigue adelante. Pero entonces uno de los puntos fundamentales es eso, chicos, no podemos detenernos en una pregunta mucho tiempo. Por tiempo diciendo, si no encuentro la respuesta de esto, si no tengo claridad frente a cuál la respuesta, me quedo ahí. La idea es avanzar. Bueno, el segundo tip en cuanto a lo que yo les he dicho es la parte del descarte. Recuerden que eso les ha ayudado muchísimo recuerden que eso les ha ayudado muchísimo de una u otra forma a mirar y a centrarse en 2 respuestas y no en 4, ¿sí? Entonces, lógicamente hay pruebas de pruebas, hay preguntas de preguntas en donde podemos identificar claramente cuáles son las descartables, incluso podemos decir ni siquiera son 2 sino 3, porque realmente en ningún momento hemos hablado o nos está hablando en el texto de eso ya lo hemos visto en diferentes momentos a lo largo del proyecto y a lo largo de cada una de los análisis de lectura. Entonces, digamos que una muy buena estrategia para focalizarnos o que nuestro cerebro se focalice más, pues descarte es fundamental y pues obviamente a seguirla pues trabajando y a trabajarla muchísimo más fuerte en la parte pues de ya su prueba. ¿Qué otra cosa? Bueno, los análisis de los textos, yo les había dicho que pues claro, requieren de unas estrategias que cada uno ya maneja, ¿sí? De pronto no es detenerse a leer un texto por muchas veces, porque lo que yo les decía, el tiempo, dicho, el tiempo con cada pregunta es oro, entonces ustedes tienen que distribuirlo muy bien. Entonces, de acuerdo a cada lectura, pues darle la prioridad, claro, a ciertas lecturas que de pronto se van a complejizar al momento de verlas, evidentemente, porque van a tener que salir preguntas y textos más complejos que otros, pero la idea es no dedicarle tampoco muchísimo, porque de pronto uno puede caer en el error, o ustedes pueden caer en el error de encontrarse un texto que sea complejo y lo están leyendo 4 y 5 veces. Entonces, pues la idea sí es leerlo. Creo que con el entrenamiento del PREICFES ha sido interesante porque ustedes ya logran entender, logran identificar, logran reconocer dentro de los mismos textos muchas variables, porque por eso mismo dentro de cada materia y dentro de cada una pues se ha hecho un trabajo así, de mirar, analizar, realmente no tener mucho en cuenta ciertas cosas, realmente darse cuenta que hay textos que son pues no son puntuales, sino que se divaga mucho. Entonces en ese sentido hay que ponerle atención a unos y no a otros. Entonces sí, lo interesante es eso, no dedicarse muchísimo tiempo a un texto que sea demasiado complejo. Obviamente que sí va a requerir de un tiempo adicional, pero entonces no se vaya a sobrepasar de tiempo, porque lo que les digo, ese tiempo es valioso, ese tiempo es oro para las que siguen, y pues no solamente es una materia, pues, sino son más. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, ya con relación a pues la parte de las lecturas, a relación a la parte de mirar y evidenciar esas variables que hay en cada una de ellas y obviamente reconocer que lo fundamental en estas pruebas es el tiempo, también juega un valor agregado y que es igual de fundamental y es la capacidad de estar tranquilo. No en ese momento, pues muchos, yo creo que la gran mayoría, el
tiempo, como les decía, el tiempo es lo que vale oro. Entonces, estar tranquilos, chicos, estar tranquilos, pensar tranquilamente, distribuir su tiempo. Yo creo que eso es fundamental, porque muchas veces nosotros podemos estar muy tranquilos ante estas situaciones, pero llegamos al momento de la prueba y eso le pasa a muchos estudiantes. Llega el momento de la prueba y se bloquean. Así muchas veces tengan claridad frente a los conceptos, tengan claridad frente a los textos, hayan tenido un muy buen desarrollo dentro de los mismos. Pero entonces el hecho de pronto de esos nerviositos que son normales, porque estas pruebas obviamente es todo, ¿no? Es estar pendiente de lo que preguntan, es estar pendiente de los textos, es estar pendiente del texto, es saber que se tiene pues muchas lecturas y pues obviamente distribuidas en cada una de las materias, pero lo ideal es estar muy tranquilos, es estar muy seguros, porque eso va a ser favorable a la hora de que usted piense bien sus respuestas, puede hacer unos buenos análisis, puede hacer una buena distribución de tiempo, pueda tener claridad frente a lo que usted lee, frente a lo que usted quiere de su prueba, frente a esa tranquilidad que le va a generar, y así todo va a fluir muchísimo más fácil, ¿sí? Yo pienso que todo, digamos que estas son pruebas académicas fuertes. Ya cuando ustedes estén más adelante, de pronto en una prueba, qué sé yo, sustentando una tesis en la universidad, eso es otra prueba fuerte, que uno a veces dice, uy, madre, esto es duro, o sea, sustentar no es fácil, exponer lo que yo pienso, lo que yo he hecho casi durante 2 o 3 años en un proyecto de investigación no es fácil, pero bueno, son pruebas académicas que son importantes saber cómo las manejo, y también importante saber esa parte de la tranquilidad, de la serenidad y de poder hacer las cosas bien, porque cuando uno a veces tiene muchos nervios o los nervios lo cogen de diferentes maneras. Yo de pronto pienso que acá hay gente muy tranquila y la puede haber, y magnífico, porque eso es una carta a favor que se tiene, pero como también puede haber gente muy tranquila en esas situaciones, o muy, bueno, no hablo tanto de tranquilo, sino de pronto tienen una seguridad importante frente a esto. También pueden haber estudiantes que el hecho de todas esas variables que pueden haber en la prueba hagan que eso se dispare, ¿sí? De todos modos, es una situación en donde, pues lógicamente, es una situación académica que genera nervios y que genera calidad y distribución en el tiempo, y que genera mucha concentración, y que genera mucha mucha concentración y unas bases claras frente a lo que se va a preguntar. Entonces eso es fundamental, chicos. ¿Listo? Y pues no, nada, de otros tips que les digo, de pronto no ponerse bueno, creo que a sus profesores y demás gente les ha dicho, visiten el sitio donde les corresponde su prueba antes, y ya, eso es. No se vayan a ir, un tip, no se vayan a ir con el super desayuno, mejor dicho, donde lleguen allá y de pronto, por los mismos nervios, ustedes saben que todo se condensa en el estómago. Cuando uno se enamora, se siente en el estómago. Cuando uno siente nervios, se siente en el estómago. Cuando uno está en una situación crítica, se siente en el estómago. Entonces siempre estar tranquilos y tener un buen desayuno, porque yo he escuchado casos en donde hay chicos que se van así como súper cargados de alimentación por la mañana, y no es bueno. Sí, un buen desayuno, pero algo así como muy saludable, muy bien, para que pronto por allá les va a jugar una mala pasada. Y pues ya, chicos, ese digamos que son mis tips, y pues espero que hayan aprovechado muchísimo pues las clases que se dieron desde el área de lectura crítica. Sé que bajo las circunstancias de unas clases virtuales, digamos que son interesantes, pero qué chévere hubiese podido saber mucho más allá de lo que es, digamos, por ejemplo, Mateo, por ejemplo, Gutiérrez, Juliana, Samuel, Kate Méndez, que uno los ve en una fotico, que uno los ve así, pero pues realmente ni siquiera, creo que ni me acuerdo, o sea, veo las fotos de algunos, pero pues
a veces de la foto o las imágenes que otros tienen. Entonces, digamos que en esas circunstancias sí se hace súper fundamental una forma de poderlos ver, de poderles aclarar muchos datos o muchas dudas, muchas cosas frente a una clase que no fuese de pronto de esta manera, pero bueno, se hizo de la mejor manera. Pues cada vez fue un avance significativo de ustedes, porque en general fueron un grupo magnífico en donde se podían hacer clases muy, muy bonitas, y pues eso son pues cosas que me van a quedar para siempre con relación al trabajo de la lectura crítica con este curso. Entonces, chicos, ahora sí los quiero escuchar. Como yo les dije, rápidamente vamos a escucharnos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Si quiere voy en orden, voy a ponerlos en orden, ¿listo? Desde la primera que me aparece. Entonces, me apareces en el Classroom, me aparecen los nombres. Entonces, tal cual como están los nombres, tal cual pues los voy a escuchar. Entonces, Alejandra Romero, te escucho. Listo, profe, qué pena, es que estoy con un mal audio y no le escuché la mitad. ¿Me puede confirmar la pregunta, por favor? Sí, señora. Que quiero escucharlos frente a cómo fue el proceso, pero así muy rápidamente, del comienzo a lo que están ahorita. Lo que quieras, cómo te pareció, qué avances tuviste. No puedes hablar de todo, pero si me hablas de un dato importante que para ti fue fundamental en el curso, es suficiente. Pues me colaboró mucho el curso lo que respecta a empezar a leer más rápido y no detenerme a leer todo el texto, sino primero las preguntas y después el texto para saber yo qué estaba buscando y no perder tiempo, porque eso me pasaba mucho. O si no, que había unas que pensaban que eran muy fáciles y las pasaba muy rápido y resulta que no era la respuesta, o me adelanté mucho a la situación, que se ven obvias pero no lo son. Ok, entonces una estrategia tuya fue irse primero a las preguntas y ya después leías el texto. Sí, señora. Okay. ¿Y te funcionó? Sí, profe, porque me acortaba el tiempo que demoraba leyendo absolutamente todo, porque hay mucha información que la pone pero no es relevante o no tiene que ver con la pregunta. Sí, señora, exactamente. Sí, es verdad. Es una buena técnica, Alejandra, muy bien, es una buena técnica, y ahí era donde yo les decía en varias oportunidades, cada uno sabe esos manejos que tiene dentro de los textos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para unos puede ser muy, muy provechoso hacer eso. Lo que yo también les había dicho ahorita, ¿sí? Antes de que Alejandra dijera eso, hay textos que no necesitan de una lectura muy profunda, sino que a veces nos detenemos a leer demasiado y después nos damos cuenta que no, que la respuesta estaba en tal lugar o que no requería eso. Pero sí hay textos que a veces vienen muy adornados, sobre todo los textos literarios, ¿no? Entonces, ojo con eso, los textos literarios, es decir, los textos narrativos o los textos que tienen también mucha descripción. Esos textos, hay muchas partes o muchos apartes en estos textos que no son tan fundamentales, ¿sí? Que usted encuentra prácticamente la pregunta muy puntual en algún momento, en algún lugar del texto, y no se requiere de leer tan específicamente porque digamos que estos textos vienen muy adornados, vienen con palabras un poquitico rebuscadas a veces, un poquitico de adorno. Entonces eso sí es fundamental para que lo tengamos en cuenta. Listo, Alejandra, muchas gracias. Leia, continúo contigo. Buenos días. ¿Cómo estás, Leia? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. Cuéntame. Al principio como que yo le tenía mucho miedo a la prueba. Sí. Entonces ahorita ya siento que voy como más confiada, pues porque el curso me ayudó harto en hartas cosas que yo pensé que bueno, iba a llegar a ella y no saber nada. Pero entonces, ¿cómo en qué? Que digamos algo que tú hayas dicho, mire, me ayudó en esto, fue esto, ¿en qué?
la clase de español me ayudó como a leer un poco más rápido, porque no me tomaba mucho tiempo para leer. Sí. Y también las clases de sociales y de química, bueno, todas las clases también de matemáticas, todas me han ayudado en varias cosas. Ah, bueno, listo. Ok, Leia, muchísimas gracias. Vale, pues. Daniel Sandoval. Daniel Sandoval, ¿sí estás? Sí, señora. Buenos días, profe. Daniel, buenos días. Bueno, lo que quieras hablar del curso, ¿qué te pareció de diferentes cosas? O sea, no quiero que me hablen exactamente de lo mismo, sino de otras cosas, o sea, cómo de pronto analizaban una pregunta, cómo descartaban, cómo se sienten de lo que fue al principio a lo que es ahora, realmente se sienten, hablen de diferentes cositas porque así, pues todos nos nutrimos, incluso podemos tener en cuenta cosas que a alguno les sirvió y que de pronto ni siquiera lo habíamos identificado nosotros. Entonces, Daniel, cuéntame. Pues sí, profe, pues con el curso aprendí como a entender más las preguntas, como a tener como esas ideas claras para saber cómo que me están preguntando. Digamos, en el caso de lectura crítica, a analizar más rápido, como aprender a saber cómo que me están preguntando y cómo debo responder, cómo descartar y todo. Listo, Daniel. Y de cómo estabas al principio a cómo estás ahora, no solamente obviamente de lo de lectura crítica, porque en todas las materias se han hecho análisis de textos. ¿Qué es lo más importante que sacas de todo esto? Pues en general, porque siento que estoy como más preparado o no me siento ya tan perdido. Sí. Para presentar, pues, o sea, te sientes más seguro frente a las pruebas. Sí, profe. Bueno. Y con los simulacros y todo, siento que pues eso también ayuda. Bueno, me alegra mucho, Daniel, ¿viste? Bueno, entonces vamos con Daniel. Muchas gracias, Daniel. Daniela Duque. Hola, profe. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, sí, señora. Bueno, me alegra. Cuéntame. No, pues, profe, o sea, según yo, me curso pues sirve de alguna manera, pero también digo que lo que ayuda hartísimo en la prueba es la interpretación de lectura. Sí. Si no tiene una buena lectura, no le da bien, y pues eso como que también lo he explicado y me ha ido mejor. Sí. Okay. Sí, señora. Cuando tienes un texto complejo, Daniela, por ejemplo, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos analizando, o la antepasada, bueno, creo que fue esta lectura que casi ninguno, que incluso estuvimos hablando con Samuel ahí y con otros estudiantes y me decían, no, es que el texto está complejo, que fue el texto de Samuel, ¿tú te acuerdas cuál fue el texto? Creo que fue el primer texto que se analizó ese día. Creo que fue el de, el de los ateos. El de Chutul, sí, creo que era el de Chutul, sí. Era el de Chutul, sí, señor. Entonces dijimos, el texto está complejo. Pero yo que les dije, siempre tenemos que analizarlo desde un punto de vista, pues muy crítico, ¿no? O sea, mirar, adentrarnos. De pronto hay textos que claro, evidentemente van a ser complejizados a la hora de ponerlos a prueba nosotros, o bueno, ustedes como tal, como estudiantes. Pero el hecho es mirarlo no bajo su complejidad, sino tenerles esos análisis. ¿Se acuerdan que yo les decía, por ejemplo, los filosóficos? Meternos en la historia, darnos la oportunidad de decir, mira lo que me están preguntando, yo como que lo llevo a algo real y pues yo puedo determinar algo de eso, ¿no? Si me voy a complejizarlo, o sea, aparte que son complejos, si me llevo a complejizarlo y no ponerlo en algo que para mí puede ser sustancialmente real o sustancialmente práctico o sustancialmente comparable, porque también esos son procesos de asociación que tiene que hacer su cabecita, chicos,
va a ser muy difícil. Entonces ahí es donde cada uno de ustedes tiene que mirar esas estrategias. ¿Listo? Daniela, continúa. No, pues profesora. ¿Sí? Bueno. Listo, Daniela, muchísimas gracias. Valentina Ramírez. Daniela Valentina Ramírez. Hola, profe. Bueno, pues yo creo que al principio me demoraba mucho leyendo el texto y analizando la pregunta, y se me hacía muy difícil descartar las preguntas porque no entendía, pero ahora ya me demoro menos, es más fácil analizar el texto, analizar las preguntas, y pues el proceso de descarte también me pareció que hacía como más fácil, porque ya logro como descartar de una de las preguntas y ya lograr pues llegar a la respuesta. Vale, Daniela, muchísimas gracias por ese aporte, muy puntual y muy bien, muchísimas gracias. David Colmenares. Sí, yo creo que a mí me ayudó a como no perder tanto tiempo releyendo el texto, porque como que uno le saca las palabras clave primero al texto. Sí. Y pues va descartando las preguntas como que no tengan tanto que ver con la idea principal del texto. Ok, David, ¿consideras que del principio, cuando comenzaste el curso, ahora se te facilita más o eres un poco más ágil a la hora de contestar y de leer las pruebas, las preguntas, las respuestas? Pues sí, un poquito, yo creo. Bueno, listo, David, muchísimas gracias. Dylan Triana. Hola, profe. Dylan, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, sí, sí. Bueno, a mí, en lo personal, la lectura crítica me ayudó, por ejemplo, en el proceso de descarte, porque, digamos, ya teniendo las respuestas, uno ya sabe que dos, digamos, uno empieza descartando dos y ya sabemos que no se relacionan mucho con lo que nos están preguntando. Y pues las otras dos, digamos, analizar cuál está más completa y cuál es más objetiva de lo que nos están preguntando. Okay. Además, por ejemplo, en los textos hay que prestarle mucha atención, digamos, incluso a las cosas más detalladas. Digamos, si el ICFES dice que, si, no sé, por ejemplo, los cerdos vuelan, hay que hacerle caso, porque, digamos, es lo que ellos nos manifiestan y nosotros tenemos que tener en cuenta eso al momento de responder las preguntas. Ok, Dylan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese aporte. Sí, lo que dice Dylan es cierto. De pronto sí ponerle atención lógicamente a esas particularidades que a veces uno, obviamente, eso que él dice de pronto de cosas que uno a veces dice, no, pero pues, ¿qué tiene que ver? Entonces sí tenerlo en cuenta. Obviamente eso no va a salir en todos los tipos de lectura. Eso puede salir tal vez en un tipo de lectura, pues no sé, pronto en un argumentativo no puede ser, pero sí puede salir en narrativo. Pero pues sí hacerle caso a esas cositas que pueden ser determinantes a la hora de las preguntas y obviamente de la escogencia de respuestas que tenga cada uno. Gracias, Dylan. Haider Solera. Señor, gracias, profesor. ¿Cómo estás, Haider? Bien, profesor. Bueno, profesor, desde mi comienzo en este programa, pues se me dificultó mucho el tema de cómo buscar una respuesta en un texto o también en diferenciar los textos, o también la manera de cómo los leía, también me dificultaba mucho de esa manera. Y con el pasar de las enseñanzas y demás, pues he mejorado eso y si noto que puedo, que puedo superar esa dificultad. Bueno, muy bien, me alegra muchísimo escuchar eso, Haider. Y digamos, algo que entonces te sientes más seguro, te sientes más
digamos, con unos procesos más claros a la hora de hacer el análisis de las lecturas, ¿verdad? Y la interpretación de textos. Señora. Bueno, me alegra muchísimo eso. Muchísimas gracias. José Luis Pico. Buenos días, profe. Buenos días, José Luis. Bueno, profe, al comienzo era como que yo leí un texto y después perdí. Pero gracias al método de la primera pregunta, ya puedo buscar más fácilmente lo que será el texto y no la necesidad de volver a releerlo y así perder el tiempo. Ok, entonces tú también optabas por leer preguntas primero. Sí, profe. ¿Y eso te funcionó? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. José Manuel Sandoval. Buenos días, profe. Buenos días, José Manuel. No, pues, ese curso me sirvió, por decía, a comprender más los textos, ¿sí? Porque yo antes leía un texto y, no sé, o sea, no le entendía nada. Y me perdía a veces, sí. Y entonces aquí aprendí a leer, pues, rápido, pero comprendiendo el texto, ¿no? Por decir también cuando hay una palabra desconocida y no hay un diccionario o algo así, aprendí con el mismo párrafo a relacionar la palabra y ahí le sacaba el significado de la palabra. Muy bien, José Manuel, muy bien. Recuerda que eso era algo que yo les decía. Ustedes no van a tener la respuesta en su prueba, pero entonces la idea es leerlo en contexto, ¿no? Y eso es lo que tú estás haciendo. Sí, pero y también me cogí como más lectura, ya. Ok, José Manuel, me alegra muchísimo escuchar ese tipo de estrategias y en eso que también te ha aportado el trabajo, ¿vale? Muchas gracias. Juan Díaz. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Yo creo que más que... Juan está como negrito, ¿no? En lo que más me ayudó, pues, las clases del Breakfast fue básicamente a analizar muy bien las opciones de respuesta, porque digamos que frente al análisis de texto me sentía seguro, siento que lo hacía bastante rápido, pero a la hora de responder me confundía entre las respuestas. Sí. Sí, más que nada eso. Y ya, profe. Ok, entonces lograste que de pronto al momento de tu lectura pudieses tener un poco más de seguridad frente a la respuesta que ibas a escoger en el texto. O sea, ya tenías un poco más de claridad de cómo hacer ese proceso, ¿verdad? Exacto. Ah, ok, listo. Gracias, Juan. Juan Pablo Castañeda. Muy buenos días, profe. Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? A mí esta clase me ayudó a perfeccionar como la lectura rápida, pero también coherente con lo que dice el texto y así responderme a las preguntas. Ok, bueno, te ayudó bastante entonces, ¿cierto? Porque todos, sí, claro. Todos uno a veces que está contestando algo y al final, o que está bien, pero entonces las lecturas a veces se complejizaban, ¿no? Listo, Juan Pablo, muchas gracias. Julián Guerrero. Sí, profe. Buenos días. Julián, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, te escucho, Julián. Nada, profe, pues me ayudó mucho a reducir el tiempo, digamos, de respuesta. ¿Sí? Por lo mismo que mencionó un compañero, que era que yo pues leo primero las preguntas, sobre todo en la parte de lectura, ¿no? Porque en otras pues no funciona tanto, pero sobre todo en lectura crítica, leer la pregunta primero le ayuda a uno pues a ahorrarse un tiempito, porque puede estar al inicio del texto, entonces uno rápido busca una palabra clave. Y ya con eso ya se puede ir guiando y encontramos así la respuesta. Bueno, Julián, vale, muchísimas gracias por ese aporte, muy chévere también.
Bueno, esas son estrategias que son muy importantes y que lógicamente cada uno trabaja de una forma, y eso hace interesante todos estos procesos, porque todos no leemos de la misma manera, todos no tenemos los mismos niveles de comprensión, todos no tenemos los mismos niveles de análisis, ¿sí? Si tuviéramos lo mismo, pues o sea, a todos nos iría o muy bien o a todos nos iría en un término medio, pero pues obviamente ahí están las formas en que cada uno va generando esas estrategias, y eso es lo que hace todos estos procesos pues muy interesantes. Muchísimas gracias, Julián. Voy con Juliana Saavedra. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, gracias. Bueno, yo en el proceso, bueno, a mí antes me dificultaba mucho comprender el texto porque, bueno, no lograba concentrarme ni encontrar de pronto la idea principal que quiere dar el texto, pero ya pues con el tiempo y la práctica pues he mejorado más la comprensión, entonces por esa parte me ha ayudado muchísimo, y también pues a responder las preguntas e identificar pues la respuesta correcta, porque a veces uno lo responde más como hacia su criterio y no hacia lo que pues quieren que uno responda con respecto al texto. Exacto, ese es un punto fundamental lo que acabas de decir, Juliana. Muy bien, muy bien esa apreciación, y tienes toda la razón. A veces uno cree que es lo de uno, pero no. No se puede pensar en subjetividad, yo les había dicho. La subjetividad es la prueba de saber, no, realmente no es que sea muy, no, es que realmente no se da. A veces uno diría, bueno, es que me están exponiendo algo y es una literatura filosófica, un texto filosófico, para mí puede ser esto como para otro puede ser esto, ¿sí? Porque la filosofía es eso, cómo yo pienso y cómo yo discuto frente a un tema que ponen en consideración, pero cuando me dicen es que tiene que ser así, ¿cierto? Entonces, pues muy bueno ese aporte, Juliana, muy bien, muchísimas gracias. Y creo que muchos, sin decirlo, tienen eso también. Puntualizarse en que no es lo que a veces uno piensa, sino que nos están preguntando son cosas, y toca es centrarnos en que no es nuestra postura, sino lo que me preguntan. Entonces ahí es donde nos tenemos que concentrar bastante. Kate Méndez. Hola, profe, buenos días. Kate, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Yo creo que, a contrario de muchos, yo soy de las que primero lee el texto y luego las preguntas, porque siento que si leo las preguntas voy como al texto a buscar la respuesta de una vez y no me concentro en las demás preguntas. Okay. Entonces, la verdad, el jueves, lo que era 11 en mi colegio, pues tuvo simulacro presencial, el último simulacro, y sí, la verdad, el tiempo me alcanzó, hasta me sobró, entonces siento que a mí me pues funcionó eso. Me favorece, claro. Y yo creo que también el hecho de aprender a descartar respuestas, porque antes yo no lo hacía, o sea, yo miraba las 4 respuestas y la que me parecía era la que yo marcaba, pero no, ahora sí empecé a tachar y toda la vaina, empecé a analizar, y yo creo que es más que todo eso. Bueno, qué bien, también otra estrategia absolutamente válida, y esa es la estrategia que le funciona a Kate. Entonces eso es muy bien y súper chévere, eso también, que te hayas dado cuenta que pues primero siento que lo que me dices es que sientes seguridad, y que obviamente ha favorecido este proceso a que tus tiempos en cuanto a la prueba hayan mejorado sustancialmente, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Kate, muchísimas gracias por tu aporte, muy bien. Laura Camilo. Laura. Laura Camilo, yo nunca escucho la voz. ¿Será que sí está o no está? Laurita Camilo. Bueno, Lourdes Guzmán. Hola, profe, buenos días. Lourdes, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Pues bueno, 2 cosas. Pues yo comencé ese proyecto y pues literal siempre me iba muy mal en lectura crítica porque como que no sabía cómo, por así decirlo, cómo leer, entonces leía como
por así decir, sin conciencia, como a lo loco, y pues ponía lo que más me parecía. Y ahorita pues ya leo más despacio y pues pongo más cuidado y no me concentro tanto porque esa era otra cosa. Entonces estoy más centrada en el texto y pues yo, como mi anterior compañera, también leo primero el texto y después las preguntas, porque no sé, me confundo mucho si llego a leer las preguntas primero, como que no me queda claro. Entonces, y lo otro pues que aprendí lo del... ¿Señora? ¿Cuál es esa estrategia? Sí, señora. Y pues lo otro fue lo del descarte, que yo le cogí como más rapidez, entonces puedo hacerlo más rápido y pues eso me ayuda más a la respuesta de las preguntas. ¿Y ya? Ok, perfecto, listo. Y aparte pues te iba muy bien, ¿no? O sea, hay gente que trabaja... Permítame un momentito. Ahora sí, continúa, por favor. No, y ya era solo eso como lo más importante. Bueno, muy bien, Lourdes. Muchísimas gracias. Mafe Manés. Bueno, profe, buenos días. Buenos días, nena. Bueno, pues yo principalmente creo que aprendí bastante sobre la lectura rápida y a identificar textos y a descartar preguntas. Y la lectura rápida creo que mejoró bastante, porque me cargaba me consumía casi todo el tiempo leyendo. Ahora leo súper rápido y descarto las preguntas también rápido y entiendo como mejor también. Entonces sí me funciona bastante todo. Bueno, pues muy bien, listo. No nos podemos demorar mucho, pero eso estoy haciendo como más rápido porque el tiempo nos apremia. Mariana Martínez. Sí, profe. ¿Podría repetir, por favor? Dime. ¿Me podría repetir, por favor? No, nena, que tú, ¿qué es lo más importante que has sacado del proceso con este pre-ICFES? ¿Cuál es lo más importante que te ha dejado? ¿Qué has aprendido, qué has mejorado? ¿Cómo te sientes de lo que fue al principio, lo que estás viéndote ahora? Profe, yo creería que la capacidad mental de entender y analizar textos, y además de ello, entender demasiadas cosas que al principio estaba muy perdida, como matemáticas, física, sobre todo en ciencias. Qué chévere. Obviamente, nunca aprende por sí, nunca uno tiene que seguir todavía estudiando para aprender más cosas, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Claro. Ok, Mariana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con... voy a escoger unos porque no alcanzo a que todos me hablen, me da pena con ustedes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Los que me quieran hablar, vamos con 5 intervenciones más y listo, porque es que me quedan muchos y pues ya no alcanzaría a hacer las demás cositas. Entonces, ¿quién quiere aportar? Claro que sí, Samuelito, te escucho. Pues, profe, pues, más como han dicho mis anteriores compañeros, la mayoría, como que esto como que me ha servido como para prestar más atención a los textos, ¿no? Como para no leer tanto la carrera y aprender a leer entre líneas, ¿sí? Aprender a inferir, a deducir, ¿sí? Y digamos, sobre todo en lectura crítica, lo que más me ha servido es el descarte, o sea, digamos, la típica de que aquí nunca dijeron esto, entonces, ¿no? Entonces eso me ha servido demasiado. Ok. Sí, y eso que tú dices lo hemos analizado harto, ¿verdad? Nunca se ha dicho esto, nunca se nombró esto, o si lo nombraron simplemente lo pusieron ahí como tal, pero nunca se está hablando de eso. Eso me parece también muy interesante lo que acaba de decir Samuel. Creo que fue una de las cosas que más se trabajaron pilas. Mire, puede que la palabra incluso esté dentro del texto,
puede que incluso haya una oración que esté metida dentro del texto, pero realmente está muy alejada de lo que están preguntando, o no tiene nada en contexto de lo que me quieren, pues sí, como llevar a reconocer en la pregunta. Puede que sea el texto, pero la pregunta no. Entonces, ojo chicos, porque ese es un punto fundamental lo que acaba de decir Samuel. Acuérdense que lo estuvimos trabajando varias veces en varias lecturas, y es eso. Podemos creer que a veces, porque salen casi que las mismas palabras, o puede haber una oración casi que igual, y mire que son trampitas que pone X, o cascaritas, llamémoslo así. Entonces, creemos que de pronto puede ser esa porque sale en el texto, pero de ahí a que realmente me dé respuesta a lo que están preguntando, puede estar muy alejado. Entonces, muy buen punto, Samuel, muy buen punto esa parte. Y creo que todos lo trabajamos así, que tal vez no recordamos eso, pero eso sí lo vimos bastante veces. Y eso son cosas que toca, o sea, que nosotros como estudiantes, bueno, ustedes como estudiantes, tienen que ir ahí pensando, mirando, oiga, sí, mire, esto no me lo está poniendo acá, esto me está preguntando, pero nunca me están diciendo esto, la palabra aparece, la oración puede que aparezca, pero realmente no tiene nada que ver con la pregunta, o está muy alejado de lo que están queriéndome decir. ¿Algo más, Samuel? Pues, eso, y pues, además que, pues, si la soy sincero, lectura crítica no es mi fuerte, o sea, siempre me saco el puntaje más bajo en lectura crítica, pero pues, eso me ha servido como a aprender también como a pensar diferente, ¿sí? Digamos, uno a veces como que le embarra, no es porque no sepa, sino porque cada uno tiene un punto de vista muy diferente, ¿sí? Claro. Ver las cosas diferentes, pero hay que ser como muy subjetivo. Bueno, Samuel, pues me alegra mucho eso, y que pues seas consciente de que pues, sí, evidentemente no todos somos buenos para todas las materias. Hay gente que es mucho más hábil para unas cosas, para otras, pero está muy bien lo que tú has hecho, y me parece que puede que digas ahorita no es muy fuerte, pero a ti te iba muy bien, Samuel. O sea, el hecho de lo que yo les decía, el participar, el foguearse, el dar respuestas así uno no esté absolutamente seguro, el decir, bueno, respondo para ver cómo me va, eso hace que ustedes fortalezcan esos procesos, porque cuando uno no sabe si contestar esto y contestar lo otro, pero al final se da cuenta que hubiese podido hacer más o mejorar, ahí es donde se ven los procesos. Bueno, escucho a dos personitas más. ¿Puedo hablar con él? Por supuesto, Valentina, claro que sí. Ok, bueno, pues para mí desde el comienzo, antes me dificultaba más en la lectura porque yo me demoraba mucho y leía muchas veces el mismo texto porque me bloqueaba y pues no entendía casi. Y pues el proyecto me ha ayudado bastante para mejorar eso, ya solo tengo que leer el texto como una sola vez y comprendo de qué me están hablando y puedo solucionar más fácil las preguntas. Otra cosa que me ayuda a mejorar es como la lectura de las imágenes o de los cómics, porque yo antes solo me fijaba como en el diálogo y ya, y según eso respondía, pero pues aquí aprendí como que hay que fijarse en todo lo de la imagen, como el fondo, las caras de los muñequitos y todo eso, porque eso, aunque a uno no le parezca importante, son cosas que sí ayudan como a responder las preguntas. ¿Ya? Sí, muy bien, también muy buen punto, Valentina. Sí, la lectura de imágenes, sí pudimos evidenciar de cuando al principio que a veces muchos no se fijaban, y lo vimos en una clase donde muchos decían, profe, pues que yo nunca me había dado cuenta ni siquiera de lo que había en el fondo, o sea, yo nunca le puse cuidado a tal cosa. Entonces sí ven que esta construcción colectiva hizo ver que podíamos mirar otras cosas, que podíamos nutrirnos de lo que los compañeros veían, y pues así se hacía muchísimo mejor estos procesos. Pero muchísimas gracias, Nora, muy por tu aporte, Valentina. Listo, y la última personita. A ver, por acá al final, ¿nadie más? Bueno, entonces vamos a continuar con
los niveles de comprensión lectora. Listo, chicos, entonces ya denme un minuto y ya comparto pantalla. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que se acuerdan de esta parte. Fue una de nuestras primeras sesiones, entonces, en donde se trabajó los niveles de comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítica. Entonces, la idea es mirarlos, como les dije, así como muy a brochazo. Y pues recordar, lo que quiero que es que recordemos esas preguntas a las cuales estaban ahí focalizadas para cada nivel, literal, inferencial y crítico, y que los miremos, que definitivamente sí aparecen de todos. Digamos que en la prueba de saber no podemos decir que solamente van a preguntar. Sí se puede llamar, obviamente, el nivel donde ustedes están de lectura es una lectura crítica, pero eso no quiere decir, o eso no es sinónimo de que pues toda la prueba va a ser con con la tipología no, sino con el proceso de lo crítico, sino que también pueden haber preguntas que son para unas respuestas, un análisis muy literal en las lecturas, que uno a veces cree, o que ustedes a veces suelen creer que por lo fácil puede que no sea, pero evidentemente hay preguntas que están muy a ese nivel. Entonces, no, digamos que también estén preparados para eso. Hay preguntas que pueden estar muy claramente en el texto y eso no tiene nada que ver. Yo me acuerdo mucho que también una vez trabajamos unas preguntas así y ustedes me decían, profe, es que no de lo real, sino como de lo fácil que estaba la pregunta, ni me la creía. Entonces, pues a veces es jugar con todo eso, ¿no? También incluso un poquito la intuición que uno puede tener. Entonces, sí tener en cuenta eso, que no todas van hacia que usted responda de una forma muy a nivel de lectura crítica, porque hay preguntas que pueden ir dirigidas a lectura y comprensión lectora literal y también inferencial, o sea, las hay. Entonces vamos a mirar cada una de estas. Entonces acá tenemos el nivel de comprensión literal. ¿Listo? Entonces, ¿quién me quiere por favor ayudar a leer la parte donde están como esas formas, esas cosas muy puntuales que debemos tener en cuenta para esa comprensión literal? ¿Quién me quiere colaborar, por favor? Yo, profe. Listo, Daniel, muchas gracias. Es leer, ¿verdad? Sí, señor. Sí, lo que está en la parte izquierda. El nivel de comprensión literal es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Identificar detalles, precisar el espacio, tiempo, personajes, secuenciar los sucesos y hechos, captar el significado de palabras y oraciones, recordar pasajes y detalles del texto, encontrar el sentido de palabras de múltiple significado, identificar sinónimos, antónimos y homófonos, reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, y pistas para formular preguntas literales. Listo. Ok, entonces digamos que esta es la parte donde yo les decía, tener en cuenta eso, identificar detalles, precisar espacio, tiempo y personajes, secuencia de los hechos, significado de oraciones y de palabras, detalles del texto, encontrar sentido a palabras de múltiples significados, sinónimos, ahí es donde entra en juego la sinonimia y la antonimia, y
prefijos, sufijos y pistas para formular preguntas literales. Entonces, ¿cuáles son esas pistas para hacer esas preguntas literales? Entonces está dirigido a un qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es y cómo se llama. Digamos que en este sentido son respuestas muy puntuales, ¿no? No necesitan de un detalle muy grande, no necesitan de un análisis demasiado estructurado, sino que simplemente lo podemos extraer del texto. Es decir, está incluso muy explícito. ¿Listo? Está muy explícito ahí. Bueno, vamos con la siguiente, que es lectura inferencial. Entonces, por favor, alguien que me ayude a leer las dos partes, la que está a este lado a la parte izquierda y la parte derecha, por favor. Dylan, ¿me quieres colaborar, por favor? Vale. Gracias, Dylan. Bueno, lectura diferencial es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos. Pinzas doble 7. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto. El lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento. Allí encontramos, ese consiste en predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto, plantear ideas, fuerzas sobre el contenido, recomponer un texto variando hechos, lugares, etc., inferir el significado de las palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo y elaborar organizadores gráficos, etc. Listo, perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, ya lleva un nivel de complejidad un poco más alto, ya es una forma de hacer de deducir tema, de elaborar resúmenes, ya no es simplemente, venga, digo qué es, qué pasa, cuáles son los personajes, de qué se trata, sino ya es poner un poco más, inferir secuencias. Entonces, bueno, yo como infiero, cuando saco una serie de conclusiones y puedo pensar y puedo reconocer qué viene luego. Interpretar un lenguaje figurativo cuando de pronto quieren decir algo, cuando están diciendo algo, pero en realidad quieren dar a entender otra cosa, es un lenguaje figurativo, ¿no? Elaborar organizadores gráficos es una de las estrategias más importantes que se tiene a la hora de esto, porque esos son mapas mentales que uno puede hacer y puede llegar a la deducción y a un análisis muchísimo más claro y muchísimo más específico de lo que uno quiere conocer, plantear ideas, fuerzas sobre contenido, deducir enseñanzas y mensajes, por supuesto que ya estamos en ese nivel, en grado 11 ya tienen un nivel de esos, y bueno, digamos que ya entra un punto ya de vista un poquito más argumentativo por parte de ustedes, un poco ya más elaborado por parte de ustedes, ¿listo? Vamos con la última parte, que es lectura. Esto está al revés, pero primero va esto. Listo, entonces, lectura crítica. Entonces, ¿quién me quiere ayudar, por favor, con este texto? Con esta lectura. Muchas gracias. Dale. La crítica implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas objetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y errático en el aula. Consuelo, 2007. Buscar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir un juicio frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto, etc. Y pistas para formular preguntas criteriales. ¿Crees que es? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que? ¿Cómo podría
edificar, ¿qué hubieras hecho? ¿Cómo te parece? ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de? Listo, perfecto. Entonces, pues si se dan cuenta, en esta parte ya es un poco más de ¿qué piensa usted? O sea, con relación a todo esto, ¿qué deducciones puede hacer? ¿Hacia dónde va esto? O sea, es más predictivo, es más una forma de saber ustedes cómo cada uno pensaría frente a esto. Dense en cuenta que casi todas son cómo, ¿sí? Y ese cómo hace que se complejice, obviamente, eso. Juzgar un contenido, claro, pero para juzgar un contenido usted tiene que también tener una serie de datos claros, si no, no lo puede hacer. Distinguir un hecho de opinión, lo podemos hacer, pero si no tenemos conocimientos previos del mismo, pues no vamos a poder hacerlo. Captar sentidos implícitos, creo que esto es una de las cosas un poco que más se complejizan a la hora de hacer este tipo de textos o de trabajar los tipos de texto en cuanto a la lectura crítica, porque estamos acostumbrados, desafortunadamente, a que todo lo queremos encontrar en el texto, y a veces no. Muchas cosas vienen por debajo, vienen más en, digamos, en lo que decíamos ahorita, en los sentidos figurativos, en las formas como quiere expresar el autor, en algo que dice pero que realmente quiere expresar otra. Eso tiene que ver mucho. Lo explícito en la lectura crítica es fundamental y tenemos que estar prestos a eso. Tenemos que estar prestos a que obviamente esa lectura crítica va a ser fundamental a la hora de responder y a la hora de hacer esos análisis. ¿Listo? Intención del autor, fundamental también. Digamos que eso se conecta con lo que acabo de decir de los sentidos implícitos. Juzgar la estructura de un texto, perfecto. Y bueno, la serie de preguntas que vienen acá. Acá les expongo otras que también están acá, en esa parte. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar rápidamente. Voy a detener esta. Ay, Dios. Vamos a pasar a la otra que les dije ahorita. Entonces quiero que nos tomemos 2 minuticos cada uno, 2 minuticos, y que cada uno lea esta diapositiva, ¿sí? Y ya venimos a hablar sobre esa diapositiva. Esta ya tiene que ver con la parte de tipología textual. Bueno, en ese entonces podemos ver los diferentes, y yo les había aclarado a ustedes cuando vimos esta clase que existen obviamente más. Por ejemplo, falta uno importante que es el informativo, pero eso no quiere decir que no esté dentro de alguno de esos. Hay unos que se comparten o que tienen cosas de otros, no es específicamente que bajo esas circunstancias siempre va a ser narrativo.
sino recuerden que yo también en algún momento se ha hecho lo narrativo, tiene muchas características de lo descriptivo. El argumentativo pues va, acá está claramente en donde dice el descriptivo, sus finalidades son cómo es, entonces características de objetos, seres, colores, sabores, momentos, etcétera, etcétera. Lo narrativo, ¿qué ocurre? En donde se relatan hechos reales o imaginarios, que ya obviamente hemos trabajado eso y que lo hemos venido reforzando a través de cada una de las lecturas y cada uno de las clases que hemos tenido, los argumentativos, que es lo que defiende una persona, que cómo va a rebatir, cómo va a dar una postura, cómo va a dar una serie de datos para un tema en específico o una tesis en específica. La única forma de hacerlo es realmente reconociendo qué se va a decir, y para saber qué se va a decir y reconocer qué es lo que uno quiere dar a conocer, lo único es tener argumentos claros, no se puede divagar. Entonces, ojo con eso, porque en los textos argumentativos tienen estas características. Los expositivos, pues ya es un qué es, desarrollan un tema y explican un concepto, y los dialogados, digamos que es un intercambio de información entre interlocutores, y que vimos que obviamente ha potencializado muchísimo a través de el internet, y pues que se ha realmente formado otra serie de variables en los textos dialogados con las redes sociales. Una información más mediática, una información más real, casi que al momento en que se está dando. No nos podemos poner a ver, digamos, cada uno de los textos, pero pues se los voy a poner así rápidamente. Acuérdense de lo del texto del virus de H1N1, donde describían primero el cómo se contagiaba la gente, de dónde provenía y cuáles eran las cepas por las que había pasado el virus. En el segundo, vimos un fragmento de el cuento de Edgar Allan Poe, El gato negro. Entonces ahí estamos trabajando un texto de tipo narrativo. La del koala, creo que también se acuerdan, también es otra del tipo narrativo, porque esta es una fábula. Luego vimos este texto de redes sociales, en donde obviamente el autor daba su punto de vista, el autor hacía una recopilación de datos muy interesantes frente a lo que eran las redes sociales, lo bueno, lo malo y lo que no era, lo que de pronto tocaba tener mucho cuidado, y al final él da su postura, entonces hace parte de un texto argumentativo. Vimos otra forma de texto argumentativo en los textos y artículos académicos, que vimos que son textos que van realmente enfocados a ciertas áreas o a áreas específicas del saber. Entonces es otra forma que tenemos también de mirar que pueden reconocerse diferentes tipos de texto a nivel argumentativo. Uno, en donde el autor da una postura, pero tiene una serie de datos frente al tema, y otra en donde obviamente tiene que ver de un tema específico y de experticia de unos pocos. Tal vez si lo ponemos en consideración en un ámbito o en un contexto donde no sea ejemplo de pronto biólogos o gente que sabe del tema, tal vez van a quedar pues perdidos frente a lo que se está diciendo. Los textos expositivos, acá vimos y listo. Entonces esto con relación a la tipología textual. Ya les muestro entonces el de... Permítanme un momentico. El de párrafos. Los párrafos. Un momentito. El de los párrafos. En un momento. No, chicos, no encontré el de los párrafos. Entonces vamos con la última parte. Vamos con esta. Listo. No les comparto pantalla. Ahí la están viendo, ¿cierto?
señora. Voy a cambiar esa vista porque... Bueno, ¿quieren que hagamos la imagen o quiere que hagamos esta? Hagamos la de la imagen, ¿listo? Entonces, por favor, responda pregunta 1 a 5 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, la idea, ¿cuál es? Yo les pongo esta presentación y paso de una a las preguntas, ¿sí? Y al final, pues, hacemos un breve análisis de cada una, ¿listo? Para que no nos demoremos tanto. Para no poner una después otra, sino las hacemos todas y luego vamos a hacer el análisis. Ahí está. Miremos bien todo lo que contiene la imagen, por favor. Profe, qué pena, ¿puedes ampliar un poco para ver el texto? Sí. ¿Ahí está bien? Sí, listo. Profe, qué pena, es que tengo una cita médica, entonces me tengo que retirar de la clase. Listo, Leia, no hay problema. Muchos éxitos, Leia, ¿viste? Vale, profe, muchas gracias por todo. Bueno, un abrazo, cuídate mucho. Dentro de 8 días que te vaya muy bien. Vale, profe, gracias. Chao.
¿Listo, chicos? Entonces los escucho. Hagamos primero el análisis de la imagen. ¿Qué pudieron evidenciar en ella? Pues está tratando de mostrar un producto nuevo, como tal, de incluirlo de una forma diferente a la normal. Está tratando de manejar una publicidad diferente a la que pues, se manejaba en ese tiempo, según lo que comprendí. En especial porque está manejando un lenguaje tratando de no ser tan colegial, sino utilizando términos no médicos, sino más, no sé cómo explicarlo, más técnicos. Sí. O sea, más que entienda la gente, sí, más, o sea, eso es lo que quieres decir. Y que la gente lo puede entender, pero que al mismo tiempo se note que es un producto de calidad, manejando un lenguaje técnico también, no tan coloquial como uno puede pensar de una marca más normal. Ah, ok. Sí, esa es la palabra, coloquial, lenguaje coloquial, sí señora, muy bien. Listo, nena, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién más me puede dar otro aporte de la imagen? Pues yo no sé si soy el único que lo haya visto desde el siguiente punto de vista, pero digamos, por las o sea, se puede decir que como por la experiencia, porque ya pues he visto varias veces tipos de propaganda así, como que la forma que lo enseñan produce desconfianza. Yo no sé si es el único, como que la desconfianza, como que a pesar de que dicen que es un producto así súper bueno, como que ya me imagino ahí todo intoxicado y no sé por qué. ¿Ya te imaginas qué? Como algo como que el producto genera intoxicación, porque no sé, la propaganda me produce desconfianza. Y ¿no te gusta? Sí, o sea, sí, como que la forma en que lo muestran produce desconfianza y como que en el segundo párrafo es como que un intento forzoso para atraer a los niños, ¿sí? En el segundo párrafo que dice que no es necesario que quede en la boca y dice el sabor así como demasiado forzado, no sé. Ok, listo, sí. Sí, igual es una estrategia publicitaria que tiene, pues que digamos que está muy alejada de lo actual, ¿no? Es una estrategia publicitaria de hace un tiempo atrás, pero pues obviamente es bueno identificar esas cosas que tenía nomás mírense en cuenta los muñequitos, ¿no? Los niños, o sea, son imágenes que se manejaban en la parte publicitaria antes, pero que es bueno también rever cómo se hacían también esas formas de publicidad en un tiempo. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Muchas gracias a los dos por los aportes. Entonces, la primera. Podríamos decir que el uso de dos idiomas en el aviso es con la idea de indicar que es un producto internacional del mercado peruano, incluir a los compradores extranjeros que residen en Perú, copiar estrategias publicitarias extranjeras para vender más, o mostrar que es un producto importado y de alta calidad. Entonces, a ver, aquí yo escoja. Vamos con Mafe Manís. Mafe, ¿cuáles son esas dos que descartas de esa primera pregunta? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Cuéntame. Bueno, o alguien rápidamente porque ya no nos queda mucho tiempo, chicos. Creo que Mafe no lo alcanzamos a escuchar. Entonces, sí, hagámoslo más bien por el chat. Me van a responder cuál es la respuesta correcta para ustedes acá. Entonces, los leo por el chat.
Samuel dice que es la D. Ok. Los demás, rápidamente. Bueno, veo que la gran mayoría está contestando que es la D. Solamente Dylan Triana y la señorita Juliana Saavedra contestan que es la A. Entonces ya voy con ustedes a decirles cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, sí, podemos descartar estas dos. Evidentemente son las que primero se descartan muy bien porque, mire, ya están tomando la estrategia en la cual hemos trabajado tanto y es la de la eliminación. Entonces, incluir compradores extranjeros que reciben, pero eso no tiene nada que ver. Está muy alejado, incluso no, la respuesta está pues como muy descontextualizada de lo que nos muestra la imagen. Copiar estrategias publicitarias extranjeras para vender más, tampoco. Evidentemente, las dos con las que uno se quedaría es la A y la B. La A es la respuesta correcta, indicar que es un producto internacional que llega al mercado peruano. La D no es, porque no es la D, mostrar que es un producto importado y de alta calidad, porque el hecho de mirar obviamente desde el punto de vista familia y de lo que acá dice, como que siéntase tranquila, siéntase a gusto, pues los niños incluso, mire, hasta el bebecito se está bañando la boca al lado pues del lavamanos y la mamá no, pues no tiene digamos que ejercer ningún control sobre ellos o de cogerlo o de bañarle la boquita, hace que obviamente se reconozca como un producto que llega y que llega al mercado. Digamos que como tal no es mostrar que el producto es importado y de alta calidad, no, es más bien crear como una confiabilidad frente a las familias y pues que van a ser potencialmente los que más van a adquirir este producto, ¿sí? Entonces, por eso es la A. Vamos con la 2. El anuncio habla sobre la forma en que sale la crema del tubo porque al parecer el sabor medicinal no es agradable, es innovador facilitando su uso, los niños pueden jugar con ella o es necesario tener un cepillo que se adapte a la crema. Creo que esta está muy fácil, las descartables incluso son 3, entonces los leo por el chat. Era ahí donde yo decía, si es lo importante de descartar, evidentemente sí, todos los que me están contestando es la B, perfecto. La B, ¿por qué? Porque pues sabor medicinal no es agradable, no tiene nada que ver con la pregunta. El hecho de que unos niños se pongan a jugar pues con una crema dental no tiene tampoco nada que ver y con el tubo no. Y es necesario tener un cepillo que se adapte a la crema, tampoco están mostrando eso, pero sí lo que están mostrando a través de su estrategia publicitaria es que es obviamente algo innovador y que, digamos, ergonómicamente facilita el uso. Muy bien, perfecto, chicos. Si se dan cuenta que cada vez es más rápido esto, o sea, ustedes ya por deducción sacan muchas cosas. Esta prueba, esto que les están mostrando, eso salió en la prueba del año 2019 del ICFES, chicos, ¿listo? Esto que les estoy mostrando, o sea, esta imagen fue de 2019, la prueba se va a ver 2019, con las 4 preguntas. 3. De lo dicho en el segundo párrafo del texto, podemos decir que, o sea, a lo que se refiere ahorita Samuel, no es necesario que quede en la boca sabor medicinal y no quedará si se usa el dentífrico Colgate. Entonces, de lo dicho en el segundo párrafo, el sabor medicinal puede ser molesto para los niños, otros productos dejan el sabor molesto a medicina, Colgate no es una medicina pero es muy eficaz y si se deja un poco más de crema quedará un sabor medicinal. Esta también está muy fácil de deducir. ¿Cuáles, por favor, los leo en el chat?
Sí, señores, muy bien. Evidentemente el sabor medicinal puede ser molesto para los niños. Y ustedes saben que en estrategias publicitarias a los que más se tiene que enfatizar en este tipo de productos es a los chicos, porque ellos son los que realmente potencian la compra o no compra de ciertos productos en una familia. Entonces, realmente a eso va dirigida la estrategia publicitaria, a lo cómodos, a lo tranquilos, a que se sienten bien. Obviamente están utilizando Colgate, la mamá está confiada, ellos están felices utilizando su crema, teniendo un sabor no a medicina, sino un sabor agradable. Entonces la estrategia publicitaria va a eso. El sabor medicinal puede ser molesto para los niños. Perfecto, muy bien. Podría ser este también, digamos que las dos que se descartan, C y D, podría ser la B, pero en este caso es la A. ¿Otros productos dejan el sabor molesto medicina? Sí, podría ser, pero en la estrategia publicitaria, en la valla, lo que están mostrando es cómo realmente llegar con la publicidad a los que en muchos hogares potencian la compra de algo o realmente no, que son los niños. Y pues ya, chicos, vamos a dejar ahí lo que es 4 y 5, porque pues sé que ustedes ahorita tienen su otra clase, yo también tengo mi otra clase. Entonces pues acá voy a poner un momentito mi cámara para despedirme de ustedes. Entonces pues listo, chicos. Entonces nada, chicos, les deseo que tengan la otra semana que tengan una excelente prueba, que estén súper concentrados, que estén súper conectados. Llévense todas y cada una de los puntitos de los tips, de los punticos específicos, de las estrategias, de los manejos y de todo lo demás que les dieron cada uno de sus profesores. Y pues nada, muchísimos éxitos. Esperemos que les vaya muy, muy, muy bien. Y pues mucha tranquilidad, como yo les dije ahorita. Son momentos a veces en donde el estrés por todo, por tiempo, por preguntas, por todo, pues entran en un momento pues como de estrés, pero es solo saber manejar esas situaciones. Y sí, muy importante que las manejen, chicos. Si ustedes no las manejan, nada, o sea, no se puede hacer nada, porque eso nos puede jugar una mala pasada, ¿no? Entonces pues mucho cuidado con eso. Y pues nada, un fuerte abrazo para todos y cuídense mucho, ¿verdad? Fue un placer haber estado con este grupo. Todos ustedes son chicos con unas capacidades increíbles y pues síganlas así. Les deseo muchos éxitos en su académica y pues para los que van a ingresar a las diversas universidades o van a hacer carreras técnicas, tecnológicas o universitarias, pues lo mejor de lo mejor. Listo. Que estén muy bien y un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao.